a leer la palabra esta noche. Vamos a leer, el tema de esta noche se titula El justo vivirá por la fe. Y ese tema lo vamos a encontrar en Habacuc, en el capítulo 2, es donde vamos a enfocarnos esta noche. Y dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Padre, gracias te damos esta noche, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor. Usa mis labios, Señor. Entrego todo mi ser a ti, Señor. Habla a través de mí, Señor, y abre los corazones de mis hermanos, Señor, para que esta palabra, Señor, haga rema, Señor, en sus corazones y aún en el mío, Señor, porque yo aún no te conozco como yo quisiera, Señor. Aún yo también, Señor, estoy siendo trabajado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que se disponen, Señor, a bendecirte esta noche, a abrir su corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse. Este libro consta de 3 pequeños capítulos, pero aunque pequeños hay una historia muy rica en cuanto a lo espiritual. El profeta mostró de qué manera Dios es justo. Si nosotros leemos todo el libro, nos vamos a dar cuenta de que también nos habla de un Dios de amor, un Dios que no solo es justo con las personas, que hace justicia con las personas, pero que es un Dios bueno, un Dios tan bueno que Él actuó correctamente. Si leemos todo el libro de Habacuc, nos vamos a dar cuenta, aparentemente Dios castiga a este pueblo, pero Él fue justo al tratar a este pueblo, al darle a ellos este justo castigo. Entonces vemos que aquí el profeta, si leemos el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que él era un profeta que estaba inquieto y él hacía muchas preguntas a Dios. Por eso es que este profeta era diferente totalmente a los otros. Él planteaba preguntas a Dios y se sentía inquieto por toda la violencia, por todo el pecado que sucedía alrededor del pueblo. Y este profeta pensaba o sentía que Dios no hacía caso, que Dios estaba ignorando sus oraciones. Y nos vamos a dar cuenta cuando vemos la respuesta de Dios. Y no era la respuesta que Dios le trajo a Habacuc, no era la que él esperaba. Muchas veces nosotros estamos así, le pedimos a Dios, ¿verdad? Respuestas que a nosotros nos convienen. Y cuando Dios trae esa respuesta, resulta que no es la que nosotros esperábamos. Y eso pasa con este profeta de Dios. Dios le responde, porque él se preguntaba: ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Millones de personas hoy en día se preguntan también alrededor del mundo: ¿dónde está Dios?
tanta violencia alrededor del mundo, tanta injusticia que vemos alrededor del mundo, donde hay tanta corrupción dentro de los poderes judiciales, dentro de los gobiernos, aún en las personas, unos transeando a otros, el más fuerte empujando al más débil. Y mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no desciende y se mete en los problemas de los hombres para quitar toda la injusticia? Eso sucedía en el tiempo de Habacuc. Eso de la corrupción no es nada nuevo, viene de miles de años atrás. Así que en este libro vamos a encontrar un tema muy importante en este libro. Wow, este sí venía pero bien sellado. Este libro de Habacuc yo lo veo como un gran libreto. Cuando usted lo lea va a entender lo que voy a decir. Cuando usted vea estos 3 hermosos capítulos, es como un libreto para una gran obra de teatro. Y es un tema pero tan bonito. Y esta obra le llamaríamos, o llevaría el nombre o el título de la fe. Así se llamaría la obra, la fe. Ese sería el título, así de simple, la fe. De hecho, este profeta era llamado el profeta de la fe. Habacuc era llamado el profeta de la fe. Y el versículo que acabamos de leer en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 4, donde dice: el justo por la fe vivirá, fue repetida 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Así de importante es este versículo. Y entonces este tema lo vamos a ver, y vamos a ver que nos ayuda a nosotros hoy en día. Por algo los planes de Dios son tan perfectos, que Él desde la fundación del mundo, ¿verdad?, nos trajo a nosotros una visión para los días de hoy. No solo para nuestros antecesores que creyeron en Dios y confiaron en Dios y buscaron a Dios con todo su corazón, sino que había un plan eterno aún para nuestros días. Y entonces vemos en el capítulo 1, vamos a regresar un poquito, en el capítulo 1, versículo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí el término profecía es simplemente, o se refiere al juicio. Recordemos que Habacuc era un profeta que hacía muchas preguntas, que él se dirigía a Dios con preguntas. Entonces la profecía no es una pregunta de Habacuc, o sea, es que simplemente es la respuesta de Dios a las preguntas de Habacuc. Básicamente la profecía de Habacuc es la respuesta de Dios a las preguntas que hizo Habacuc. Entonces, por eso es que dice la profecía que vio Habacuc. Y ahora si nos vamos al capítulo, en ese mismo capítulo, en el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Aquí Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que se negaba a responder sus oraciones. ¿Alguna vez has sentido que Dios no te oye tus oraciones? Por más que clamas y clamas, y como que Dios no te hace caso. Bueno, en una de esas noches donde Habacuc había pedido a Dios por muchas ocasiones, esta noche en específico, Habacuc oró al Señor, pero oró con un lamento dentro de su corazón. Y la respuesta de Dios vino, aunque como dije, y ese es para otro tema, no fue la respuesta que esperaba.
Por eso a nosotros se nos enseña, y yo soy testigo, se nos enseña que todas las peticiones que tenemos, todas las dudas que tenemos, si las traemos delante de Dios en oración, y si tu petición es genuina, Dios va a responder tu oración. Pero tiene que ser genuina, no en queja, no en murmuración. Tiene que ser una oración genuina. Entonces el profeta aquí nos enseña acerca de cómo Dios puede escucharnos a través de la oración. Ahora regresemos al capítulo donde estábamos, y es en el que nos queremos enfocar. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo en especial nos presenta el tema central de la Biblia. Nos presenta también el propósito de la vida y de la muerte. Y también el profeta en este versículo nos dice que hay dos caminos abiertos para la humanidad. Así que entonces, delante de Dios, el mundo está dividido en dos grupos de personas. Y todo esto lo vemos en este versículo pequeño. De un lado están primero habla de los orgullosos. Primero están de los seres humanos perdidos. Y luego está del otro lado los salvos, los que buscan a Dios, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. O sea, de un lado están los creyentes, los que son salvos, y los que no lo son. Amén. Así que ahora, entendiendo esto, vamos a ver primero el primer grupo de personas del cual nos habla este capítulo 2 versículo 4. Y dice nuevamente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Vamos a hablar de los orgullosos. ¿Quién es este grupo de orgullosos? ¿Quiénes son? Este grupo de personas son aquellos que buscan su propia salvación. Son aquellos que viven el día a día simplemente, que nada les importa. Son aquellos que se levantan sin ningún compromiso con Dios, con nadie. Son aquellos que dicen: vamos a comer, vamos a beber, porque mañana vamos a morir. ¿Sí ha escuchado gente así? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esa mentalidad es su forma de vida. Ellos creen que la vida se acaba aquí en esta tierra. Ellos no creen que hay vida después de la muerte. Ellos menos creen en la resurrección. Por eso es que vemos a mucha gente sin ningún propósito en la vida. Nada los mueve, nada los conmueve. Con un corazón duro, con un corazón que no claman a Dios, no buscan a Dios, ni aún viendo los peores problemas, porque piensan que la vida es así. Dicen: la vida es cruel, la vida es simple, es sencilla, y aquí se acaba. Y cada quien paga lo que hace aquí en esta tierra. Así dicen muchos. Pero realmente viven equivocados. Este grupo de personas se nos muestra aquí, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta enorgullece.
Estas personas también son autosuficientes, así se dice, ¿no? Son autosuficientes, orgullosas. Estas personas viven equivocadas. Estas personas van en un camino equivocado. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra de Dios casi no nos habla en cuanto a los perdidos, en cuanto a lo que le esperan a los perdidos. Hay varios versículos que nos hablan del fin de los pecadores, pero no nos habla mucho acerca de los perdidos. Y hay una historia que Jesús nos cuenta acerca de un hombre pobre llamado Lázaro y un hombre que solo lo menciona como un hombre rico. Y Jesús nos habla de la muerte de ambas personas. Y vamos a encontrar esta historia en Lucas 16:22. Usted lo puede leer en su casa desde el 18, creo, hasta el 31. Pero yo quiero enfocarme en esto. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Recuerde que hay dos grupos de personas. Y ante Dios, esos dos grupos de personas, ante Dios hay una línea muy marcada sobre ambos grupos. Y aquí en este versículo podemos encontrar esa línea que está dividida entre estas dos personas. Uno que aparentemente no murió y fue llevado, dice, al seno de Abraham. Y el otro, simple y sencillamente, el Señor Jesús dice, fue sepultado. O sea que está muerto, espiritualmente hablando. Hay una línea marcada: el orgulloso y el que tiene fe. El justo, el orgulloso muere y el justo vive. Ahora, hay otra historia. Esta es en cuanto a Judas. Judas, el que traicionó a Jesús, el que después se ahorcó. De él simple y sencillamente encontramos que dice que buscó su propio lugar. Vamos al libro de Mateo 27:5 y dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Alguien lo mandó? ¿Alguien lo forzó a salir? ¿Alguien lo empujó a cometer tal cosa de atentar contra la vida? Nadie. Él solo. Ahí dice, salió y fue y se ahorcó. Y esta es la clase de vida que lleva a una eternidad sin Dios, sin esperanza, sin perdón. Es una vida tan dramática en cierta forma, porque a veces no podemos entender por qué la gente puede llegar hasta este punto. Y si vemos el contexto de Judas, pues podemos ver muchas cosas: la culpabilidad que sentía al darse cuenta que traicionó al Hijo de Dios. Pero él mismo decidió. Y como dije, esta es una vida que lleva una eternidad sin Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos para bien. Amén. Yo sé que no dijo amén porque ya lo sabía. Así que en este versículo encontramos a aquellos que son orgullosos
aquellas almas que son orgullosas, aquellas almas que no quieren nada con Dios, aquellas almas que tal vez un tiempo conocieron de Dios y se retiraron. Y de eso vamos a hablar en un momentito. Pero Dios quiere darnos salvación a todos. Dios quiere que cambiemos de forma de pensar. Dios no quiere orgullosos en medio de su congregación, porque no nos lleva a nada bueno. Así que vamos a entrar al segundo grupo. Discúlpenme, pero hace calor, no sé si es el Espíritu Santo. Amén. En la segunda parte del versículo dice: mas el justo por su fe vivirá. Este grupo de personas son aquellos que han sido salvos por la fe en Jesucristo. El Hijo de Dios que vino a morir en la cruz para expiar y para pagar una deuda que nosotros teníamos con Dios. Estos hijos de Dios, renacidos y redimidos, van por esta vida como si de una carrera se tratara. Usted está dentro de esta carrera. Muchas veces esta carrera es difícil, a veces dolorosa, porque a veces tu familia no te entiende cuánto amas a Dios. Los que están alrededor de ti se burlan. Los que tú quisieras que se convirtieran a Cristo se burlan de ti. Difícil, porque cómo me gustaría que toda mi familia buscara a Dios. Cómo me gustaría que el hermano, el vecino creyera en Jesucristo. Entonces nosotros vamos rumbo a una meta. Como hijos de Dios salvos en la fe en Jesucristo, vamos siguiendo la meta. Y esa meta es llegar al cielo, llegar con Jesucristo y estar con Él por una eternidad. Eso es glorioso. Tenemos que ver que nada nos separe de Jesús, que nada nos separe del amor de Dios. Usted que muchas veces dice: ¿qué tengo que hacer para tener un encuentro con Dios? Pues haga lo que Habacuc. Ven delante de Él, póstrate delante de Él, búscalo en oración. Cuéntale tus necesidades, cuéntale lo que quieres hacer en Dios. Pídele revelación, pídele que Él te dé fuerzas y que no te quedes postrado. Y que sigamos esa meta. Nada nos puede separar de Dios. Nada. Nada. El amor de Dios es para todos aquellos que le buscan. Mire lo que dice Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay pretexto para dejar de buscar a Dios. No nos echemos para atrás. Aún tenemos una esperanza de llegar al conocimiento pleno de Cristo, porque ahora no lo conocemos todo, pero cuando estemos con Él vamos a conocer muchas cosas. Dice 1 Corintios 13:12: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice la palabra de Dios que Él nos conoció desde que éramos un embrión. Él conoce cada paso que hemos dado en esta vida.
Él conoce tus victorias, tus derrotas, tus lágrimas, tus fracasos, las peticiones que has puesto y has creído que Dios no te ha respondido, pero Él te ha escuchado. Tal vez te ha dado respuesta, pero no es la que esperabas. Entonces tenemos esta esperanza de conocerlo. Hoy no lo conocemos todo. Los pastores, los ancianos pueden ayudarnos en lo básico, en algún consejo espiritual que nos motiven, pero no lo conocen todo, porque todavía no tenemos ese encuentro con el Padre Celestial. Cuando estemos allá, todos vamos a entender cómo es que Dios tuvo misericordia de ti. Si echas un vistazo a tu vida y dices: wow, yo no merecía estar delante de Dios, no merecía vivir para Dios, no merecía el perdón de Dios. Pero cuando estés allá, el Señor Jesús te va a decir: esta es la razón por la cual tuve misericordia de ti. ¿Usted se imagina estar allá delante de Dios y no ser juzgado por lo malo que hiciste, sino ser recompensado por todo el sacrificio que hiciste para agradarle a Él? Eso es lo que tenemos como esperanza. Así que este versículo era tan importante que en Romanos 16, 17 se vuelve a mencionar. Y dice Pablo en Romanos 16, 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este versículo se vuelve el énfasis completo en el libro de Romanos, y el énfasis es la justificación por la fe. Todos fuimos justificados, y no solo fuimos justificados, sino fuimos salvos por la fe. Así que el énfasis es la justificación y la salvación en la fe. Y en Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí es un poquito diferente el énfasis. Si volvemos a Gálatas capítulo 2 versículo 20, vamos a encontrar que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la primera parte del versículo. Ahora yo me preguntaría: ¿cómo es que Pablo está juntamente con Cristo crucificado? Por fe. Por fe. Cuando Cristo murió en la cruz, todos deberíamos de estar crucificados con Cristo, por fe. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el énfasis en Romanos era la justificación por la fe y la salvación por la fe. Y aquí en Gálatas el énfasis es en la fe, así simplemente en la fe, y no solo en la fe que salva, porque dice que es en la fe que vamos a vivir toda la vida. Toda la vida. Hay mucha gente que va a perder la fe, pero no la va a perder completamente, porque ya Dios se la dio. Lo que pasa es que perdieron la fe por ciertas razones, pero está ahí.
Y mientras estemos buscando a Dios, tu fe debe de ir contigo. Desde que nosotros aceptamos a Jesucristo hasta que le demos la patada a la lata, tenemos que vivir por fe. Vamos a vivir por fe. Porque como cristianos, esa es nuestra única opción para alcanzar la meta. Y la fe es la que nos ayuda. Ahora, si vamos a Hebreos 10:38, dice: mas el justo vivirá por fe. Dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces el énfasis aquí es simplemente vivirá. La fe vivirá en mí, la fe vivirá en usted, la fe vivirá en aquel que ha sido salvo por la fe en Jesucristo. Todos nosotros tenemos el llamado para caminar por fe. Si tú piensas que has estado menguando porque te falta fe, pídele al Señor. Pídele al Señor. No te quedes sin tu porción de fe. Porque mientras Dios te haya salvado y te haya limpiado con su sangre y tú hayas aceptado a Jesús en tu corazón, tu llamado es vivir por la fe para Cristo. Ahora, Dios te pregunta esta noche: ¿me amas? Porque muchas veces decimos al Señor: Señor, yo te amo, Señor. Gracias por la fe que has puesto en mí. Pero no basta solo la fe. También tenemos que amar al Señor. Cuando nosotros amamos al Señor, Él pone de su espíritu en nosotros. Nos pide que vivamos en el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos por fe, el Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces vemos que el Espíritu Santo está en nosotros porque ahora empezamos a ver el fruto del Espíritu. De repente tienes más gozo, más paz, más amor, más paciencia. Y ahora soportas a todo mundo. ¿Por qué? Porque hay un cambio genuino y verdadero dentro de nosotros. Y ese cambio solo lo da Jesucristo a través de su Espíritu Santo y a través de la fe. ¿Amas al Señor? Lo amas, pero lo amas de corazón, que tú sabes, que dices: que yo sé que amo, que lo amo, que lo necesito, que puedo desayunar con Él, puedo comer con Él, puedo cenar con Él, puedo dormir con Él, puedo soñar con Él. Lo amas, estás enamorado del Señor. Si algo falta, necesitas enamorarte del Señor, acercarte al Señor en oración, pedirle perdón, porque ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Yo sí. A lo mejor usted no, pero yo sí. Todavía la carne está en mí y estoy siendo construido y reconstruido. Porque cuánta basura no le echamos al cuerpo, cuánta cosa no nos tomamos en el pasado que afectó nuestro organismo. Y todo eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Que nos sane nuestro cuerpo, que sane nuestra alma, que sane nuestro interior. Y que podamos servir a Dios al 100%. ¿Y por qué no? Dice Pablo: da la mía extra. Da el extra que tengas. Es más, no es para los hombres, no es para el pastor, no es para los hermanos, es para Jesucristo.
y entonces estás haciendo tesoros en el cielo. Así que esta noche ponte de pie. Mi mensaje es pequeño, pero quiero que entiendas una cosa: que el justo vive por la fe. Hay muchas cosas que no vamos a entender aún, pero que estamos a tiempo de entenderlas. De un lado, mientras estamos vivos, el lado de los orgullosos pueden cruzar al lado de los justos mientras estamos vivos, pero una vez muerto no hay vuelta atrás. Y Jesús está esperando a aquellos que están sin Él. Jesús está esperando que se arrepientan y que vuelvan su mirada al Señor. Así que si usted conoce a alguien, si usted ha visto a alguien en el espejo esta mañana y sabe en su interior que no está bien con Dios, dile al Señor que quieres volver a Él. Dile que quieres regresar. Dile que te perdone. Él es un Dios de amor y está dispuesto a recibirte. Amén. Así que muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque eres un Dios justo, porque nos perdonas y aparte, Señor, nos levantas, nos coronas, Señor, de gloria. Gracias, Espíritu de Dios, porque podemos entender ese amor tan grande al dar a tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, Señor, y pagar en expiación, Señor, por un pecado que nosotros debíamos al Padre. Perdónanos, Jesús. Nos acercamos a ti confiados, Señor, que tu amor nos respalda y que donde quiera que vayamos, Señor, tu Espíritu Santo va con nosotros, Señor. Sana, Señor, a tu iglesia, Señor. Levanta, Señor, a aquellos que necesitan fe, Señor, dales fe. Aquellos que necesitan ser sanados, Señor, trae sanidad a ellos. Aquellos que necesitan, Señor, de tu gracia, Señor, trae gracia sobre ellos, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nunca, Señor, tu Espíritu se aparte de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén.